Hay una seguridad y hay una garantía. Es saber que adoramos a alguien que es mucho más grande que nosotros. Abrace a alguien junto a usted y dile: Dios te supera en todo y va a superar todo lo que piensas. Ya que están yendo a sus lugares, pónganse de pie, por favor, si son tan amables, ahí mismo en su lugar. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Póngase de pie, tome la escritura por favor conmigo. Vamos a leer 3 pasajes de la escritura que nos sean útiles para el mensaje de esta mañana y que nos bendigan en esta mañana. Puedo decirles que en 44 años de vida y en prácticamente 30 años de conciencia de Dios en mi vida, no ha habido un solo día que abra la Biblia y la lea que la Biblia no te diga algo que importe, que la palabra de Dios no te diga algo valioso, o que la palabra de Dios no te diga algo que sea útil para tu vida. Así que lo que vamos a leer en esta mañana es útil para nosotros. Y el hombre lee un montón de cosas que no le ayudan en mucho, pero tienes un libro que te garantiza que te va a ayudar todos los días de tu vida. Es la palabra de Dios. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, vamos a leer versículos del 4 al 8. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Diga conmigo: que había dado tal potestad a los hombres. Éxodo capítulo 14 versículo 4. Éxodo capítulo 14 versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. ¿Están listos? Dice la escritura: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán todos los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Génesis capítulo 4 versículos 5 y 6, y con esto terminaremos en esta mañana. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Padre, dale esta palabra sentido para nosotros. Hazla viva, hazla útil y hazla permanente. Que se quede grabada y que no se vaya de nosotros. Padre, recibimos esta semilla y te pedimos que dé fruto dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: dame un oído para oír, un corazón para percibir y un espíritu para discernir, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, busque 2 personas y dígale: como un diamante. Tome su lugar. Ese es el título. Esta semana acabamos de celebrar, algunos todavía lo siguen celebrando, posiblemente el Día del Maestro, ¿verdad? ¿Cuántos maestros hay aquí entre nosotros? Levante la mano. ¿Tenemos maestros aquí? Vamos a dar un aplauso a todos los maestros que hay aquí en casa en esta mañana. Al final vamos a orar por todos los maestros que han soportado a todos los alumnos. Y vamos a orar también por todos los maestros que están aquí en la congregación dando clase, atendiendo a nuestros niños. Posiblemente más al rato vean, o no sé si ya lo pasaron, que los salones de niños están casi terminados ya algunos, y ya les mandamos a poner un foamy y algunas cosas así. ¿Ya pasaron las fotos? Todavía no. Ok, si tienen las fotos, prepárenlas para el rato. Cuando estemos dando los avisos podemos tener algunas de las fotos de ellos, si es que las tienen a la mano para más al rato. Pero así que hoy voy a hacer un poco más como maestro. ¿Les parece bien? Ok, ya sé que han visto diferentes facetas mías, la del ogro, la del Shrek, pero hoy déjenme tratar de presentar un poco la faceta del maestro y enseñar un poco. ¿Les parece? ¿Cuántos tienen un corazón para aprender? Una de las cosas que me pasa siempre que estoy los domingos es que escribes el mensaje y es como cuando cocinas. Sabes qué vas a guisar, pero no sabes qué tan picoso la tienes que hacer. Ya sabes lo que vas a cocinar, pero no sabes qué sabor realmente final le quieres dar. Y una de las causas para lograr eso, una de las razones para lograr eso, es que cuando estoy parado, volteo y los que me conocen me dan cuenta que me doy vueltas como en 360 grados, mirando todo el auditorio. Y ves los rostros, y veo sus rostros, veo sus caras, sus expresiones. Mientras están alabando, mientras están adorando, veo los rostros de todos ustedes, el rostro de la iglesia hermosa que Dios nos ha permitido pastorear. Y una de las cosas que siempre me intrigan cuando veo un rostro es qué tanto, porque se ve en el rostro, qué tanto algo lo ha impactado en los últimos días o semanas. Siempre que ves un rostro, lo primero que tratas de ver es qué tan profundo ha llegado algo dentro de sus vidas. Ves a alguien completamente entregado en la adoración y dices, algo hay profundo tocándole. Ves a alguien con un rostro que denota que quizá en la semana algo le ha afligido, se ha convertido en algo, está ahí latente, haciéndole ruido. Y siempre me gusta tratar de medir el impacto de las cosas que hay del exterior hacia el interior en los hombres. Eso es con lo que batallamos los pastores todos los domingos, manteniendo una iglesia de pie. Y ustedes nacieron para estar de pie. Dios los levantó para no quedarse tirados, sino para estar de pie. Así que he decidido hablar de 3 cosas y luego entrar a un tema que sé que les va a gustar, sobre cuáles son las 3 cosas que más afectan nuestra vida. Las 3 cosas que más afectan nuestra vida. Las 3 cosas que más afectan nuestra vida. Número uno, como buen maestro, ¿cómo piensas? Todo el mundo diga, ¿cómo piensas? Las 3 cosas que más afectan a un ser humano, no le afectan a un animal, no le afectan a una planta.
las tres cosas que más afectan a un ser humano. La primera de ellas es cómo pensamos. No si pensamos. Algunos todavía no llegan a ese nivel, pero ¿cómo pensamos? De ahí pues que hemos escogido el pasaje de Mateo 9, 4 al 8, donde dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así que es posible que un ser humano piense bien, y es posible que un ser humano piense, una vez más, es posible que un hombre tenga los pensamientos correctos y que una persona podamos llegar a tener los pensamientos incorrectos. Es posible. Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal? Y eso era importante porque si Jesús se hubiera ajustado a los pensamientos de los hombres, un paralítico no habría sido sanado. Para nosotros es importante saber esto, que el pensar correctamente tiene un impacto en el destino de más personas de las que nos imaginamos. Voy a decirlo de nuevo: el pensar correctamente tiene un impacto en la gente que nos rodea, y tiene un impacto en el destino de las personas que nos rodean, más de lo que nos imaginamos. Mi manera de pensar puede afectar tu destino. Voy a decir otra vez: mi manera de pensar puede afectar tu destino. Dile a la persona que está a tu lado esas palabras. La Biblia dice que Jesús está en este diálogo y les está diciendo: tu manera de pensar puede evitar que alguien que tiene tantos años atorado en algo pueda salir de ese hoyo, de esa prisión o de esa situación. Es posible que si hay algo que impacta tu vida de manera dramática, es cómo piensas. Me gustó la parte final del pasaje, porque dice la escritura: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Diga conmigo: a los hombres. De ahí pues entonces Jesús comienza con una expresión hecha pregunta. Recuerden ustedes que uno de las artes en el diálogo, papás si tienen hijos, hijos si tienen papás, esposos, esposas, hermanos, hermanas, maestros, alumnos, una de las claves para poder llegar al mismo lugar al que quieres llegar sin causar heridas o herir susceptibilidades, es convertir una afirmación en pregunta. Este es algo que tiene que funcionar así. Funciona mejor. Jesús tendía a hacer más preguntas que afirmaciones. Yo siempre he dicho que una pregunta es una flecha sin punta. También da en el blanco, pero no sangra. Hace pensar a la gente. Preguntar fue la manera en la que Jesús abría el corazón de los hombres. Hacer preguntas era la forma en la que Jesús podía poner la realidad y la verdad de las cosas en una mesa. Hacer preguntas era la manera en la que Jesús podía mostrarle al ser humano su verdadera naturaleza. Hacer preguntas era la forma en la que Dios podía quitar toda la paja de una situación y de una circunstancia y colocar una realidad justo enfrente para que el hombre viera su propio corazón. Diga conmigo: su propio corazón. Cuando estamos en consejería, algunas preguntas son muy generales. Voy a darles algunos tips porque esta es una clase, voy a predicar como maestro. ¿Está bien? Papás, esto les va a gustar. Normalmente yo hago estas preguntas. Cuando alguien expone un problema, la primera pregunta que hago es: ¿cómo llegaste ahí? Dígalo conmigo. Hasta ahí. ¿Cómo llegaste ahí? En otras palabras, ¿qué forjó tu manera? Dígalo. ¿Están vivos? Háganmelo saber. ¿Qué forjó tu manera de pensar? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Esa es quizá una pregunta general, que todos los que alguna vez quieran darle un consejo a alguien, esta es la primera pregunta para empezar a abrir el corazón. ¿Cómo llegaste ahí? En la escritura hay historias. Por ejemplo, el profeta que
habla con el muchacho que ha perdido su hacha y le hace una pregunta: ¿dónde se te cayó el hacha? En otras palabras, ¿dónde empezaron tus problemas? ¿Están aquí? Ahora voy a decirles algo: todos tus problemas empezaron en ti. Dígalo. Tus problemas no empezaron en alguien más. Todos tus problemas comenzaron contigo. ¿Dónde empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo comenzó esa situación a gestarse dentro de tu vida? Así que Jesús tendía a hacer preguntas. ¿A dónde quiero llevarles con esta primera parte en la que no quiero tardarme demasiado tiempo? Tu potencial se libera cuando alguien te hace las preguntas correctas. Tu potencial se libera cuando alguien te hace las preguntas. Así que la gente que va a crecer más es la gente que puede hacer las preguntas correctas o permite que se le hagan las preguntas, dígalo, preguntas correctas. Jesús les está haciendo una pregunta que está poniendo a todo el mundo en su lugar. Está preparando a un paralítico para ser sanado. Está preparando a hombres para tener fe. Y está preparando a otros para quitarles su religiosidad. Está haciendo una pregunta que puede ajustar absolutamente a todos al mismo tiempo. Es una pregunta que le puede ser dicha a cualquier persona. Así pues, entonces, es importante para nosotros saber que si vamos a llegar a nuestro destino, tenemos que encontrar personas y debemos apreciar a la gente que nos haga las preguntas correctas. ¿Están aquí? Estamos rodeados de demasiada gente que hace preguntas pequeñas. Necesitamos a alguien que nos haga preguntas grandes. Voy a decirlo otra vez: necesitamos seres humanos que nos hagan preguntas de alto calibre, que nos hagan preguntas que nos sacudan desde la base de nuestros cimientos, que nos hagan preguntas que tengan el poder de afectar y golpear de una manera dramática nuestros propios conceptos. Si te rodeas de gente que te hace preguntas superficiales, ¿están aquí? ¿Han llegado a algún lugar? El otro día estaba yo platicando con la directora de un hospital, y la directora me decía, me voy a desayunar con mis amigas. Y cuando desayuno con mis amigas, a la mitad de la plática me doy cuenta que ya estoy aburrida, que ya estoy fastidiada. Dice: ¿y sabes por qué? Porque las preguntas que se están haciendo es: ¿y dónde te pintaste las uñas? ¿Y dónde conseguiste ese tinte de pelo? Dice: después de 15 minutos de oír esas preguntas, me pregunto yo, ¿qué estás haciendo aquí? Porque todo ser humano aprecia a alguien que te haga preguntas que valgan la pena. Todos los seres humanos necesitamos a nuestro alrededor alguien que nos haga una pregunta que nos provoque un poco de incomodidad. Dije que nos provoque un poco de incomodidad. La idea de Jesús no es hacer preguntas que te hagan sentir mejor, sino que te hagan estar mejor. Voy a decirlo una vez más: la idea de Cristo no era hacer preguntas que los hicieran sentir mejor, sino que les hicieran estar mejor. Pocas personas se atreven a abrir su oído a preguntas importantes, a preguntas dramáticas, a preguntas vitales, a preguntas que te obliguen a poner el corazón en la mesa y decir: nunca nadie me había preguntado eso. Necesitamos rodearnos de personas que nos hagan preguntas. La gente que te hace las mejores preguntas son los mejores compañeros de tu vida. Voy a decirlo una vez más: la gente que te hace las mejores preguntas son los mejores compañeros de tu jornada en la tierra. Debes estar rodeado de personas y debes buscar al menos tener una o dos personas que te puedan hacer preguntas que te calen hasta los huesos. ¿Están aquí? No hay otra manera. El hombre tiende a rodearse de situaciones periféricas. Muchas de ellas tienden a hacer tonterías, muchas de ellas tienden a hacer paja. Y la tarea de tener a alguien que te haga preguntas correctas es que puede, en una pregunta,
en el aliento de esa pregunta, soplar toda la paja de todo lo que has construido y dejarte desnudo frente a la verdad de lo que estás parado. Y no hay mejor ser humano que el que puede estar completamente desnudo frente a la realidad, porque es la persona que va a poder actuar mejor en el futuro. De ahí pues entonces, qué valioso es para nosotros tener a alguien que te haga las preguntas correctas. Diga conmigo, las preguntas correctas. Las preguntas correctas te hacen pensar de manera... ¿Están aquí? ¿Están aquí? Las preguntas correctas tienen el poder de alinear y ordenar, como alguna vez lo predicamos, nuestros pensamientos. ¿Qué te llevó ahí? ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué es que no has llegado donde tenías que llegar? En fin, cuando alguien empieza a tomar este hilo, cuando le estén dando un consejo a alguien y alguien diga, es que me pasó algo, ¿qué pasó? Y diga, es que esto es lo que me sucede. ¿Y por qué eso te afectó? ¿Entienden? Nosotros hemos sido puestos en la tierra para que el mundo escuche que hay alguien que puede hacerle las preguntas correctas. Porque estamos rodeados de preguntas superficiales, preguntas que tienen que ver con cosas que no afectan el destino de la vida de un ser humano. Tú estás puesto en la tierra para hacerle las preguntas correctas a la gente, y la gente empiece a pensar de manera, diga, de manera correcta. Número 2. La primera cosa que afecta la vida de un ser humano es cómo piensas. La segunda es cómo resuelves los problemas. Diga conmigo, ¿cómo resuelvo mis problemas? Una vez más diga, ¿cómo resuelvo mi problema? Éxodo 14 dijo, Dios le dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón. En otras palabras, voy a provocar un conflicto. Diga, voy a provocar un conflicto. Una vez más diga, voy a provocar un conflicto. Otra vez diga, voy a provocar un conflicto. ¿Cuál es la tarea y el objetivo de provocar un conflicto? Dice, voy a endurecer el corazón de Faraón para que los siga. Déjeme ponerlo en otras palabras. Voy a permitir que alguien con el poder de hacerte daño te persiga. ¿Están aquí? Voy a permitir que alguien con el poder de hacerte daño coma en tu mesa. Voy a permitir que alguien con el poder de hacerte daño trabaje a tu lado en el escritorio. Voy a permitir que alguien con el poder de hacerte daño esté cerca de ti, te siga. ¿Y para qué? Dice la escritura. Dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su... Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Así que el problema no es el problema, sino cómo lo ves. Moisés está escuchando que el conflicto se va a agudizar, pero que se va a agudizar para mostrar la gloria de Dios. El asunto es que el pueblo no sabe eso, y tienen que aprender a ver con los ojos de Dios el conflicto. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Estando parado en el desierto, después de haber hecho Dios tantos milagros, diga conmigo, milagros, ellos seguían viendo los conflictos con la óptica equivocada. ¿Están aquí? Si no había agua, decían, nos vamos a morir. Si no había de comer, decían, ¿por qué no nos regresamos? Si les salía al encuentro un problema, decían, extrañamos los nabos y las cebollas. Estábamos bien. Estábamos mejor como... ¿Les ha cruzado eso por la cabeza? ¿Les ha cruzado eso por la cabeza? No señalen a nadie. Estaba mejor sin. Hubiera estado mejor. ¿Están aquí? Así que ellos tienen años de experimentar milagros, pero su óptica sobre los conflictos sigue siendo la óptica equivocada. Así que ¿cómo resuelven sus problemas? Ese es el verdadero problema.
Y eso es lo que más afectó su vida. De hecho, ellos no pueden entrar en la tierra prometida porque aún después de haber visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, no pudieron cambiar su manera de ver la vida. ¿Están aquí? Lo que te hace alcanzar tu destino no es no tener problemas, sino verlos con la óptica apropiada, verlos con los ojos correctos. Si cuando yo digo la palabra conflicto, ¿qué es la primera palabra que les brinca a la mente? ¿Qué es la primera palabra que les brinca a la cabeza? ¿Problemas? ¿Dificultades? ¿Enojos? Sí, nos criaron dibujando un marco negativo. Nos criaron dibujando un marco negativo sobre la palabra conflicto. Pero nuestro Dios nos enseña que muchos de los conflictos que Dios permitió que pasaran fuera para abrirle espacio al cielo de tocar la tierra de una manera que nadie antes la había tocado. Lo que Dios le dijo es: voy a agudizar el conflicto para resolver las cosas de una vez por todas. ¿Están aquí? Voy a agudizar la situación para darle una completa solución. Así pues, entonces, los seres humanos tendemos a entrar al conflicto de maneras diferentes en la vida. Déjenme que hable para los que están escribiendo, porque este es como tipo maestro. Hay 5 maneras en las que los seres humanos entramos al conflicto. Cuando vemos el conflicto, si tenemos un panorama negativo, regularmente esta es la forma en la que entramos a los conflictos. Número 1. Papás, esto les va a gustar. Hijos, esto no les va a gustar. Pero luego ponemos el marcador empatado. ¿Cómo entramos al conflicto? Número 1. Hay gente que entra al conflicto con una actitud de negociar. Diga conmigo, negociar. Una vez más, diga negociar. En otras palabras, yo cedo un poco, pero tú también tienes que ceder un poco. Y parece que esto puede ser útil. Yo cedo un poco, pero tú cedes un poco. Y entramos al conflicto con esta dinámica. Yo cedo, tú cedes. Yo pongo, tú pones. Número 2. Hay quienes entran al conflicto con una actitud de competencia. Diga conmigo, competencia. En otras palabras, sienten la imperiosa necesidad de demostrar que tienen sienten esa necesidad de demostrar que ellos tienen la razón. Y cuando sientes la necesidad de demostrar que tú tienes la razón, tienen que aprender que es muchas veces posible que puedas tener la razón y perder el corazón. Voy a decirlo de nuevo: que puedas tener la razón y perder el corazón. Que puedas haber ganado la discusión con tu pareja y terminar distanciados en la noche. ¿Están aquí? Así pues, entonces hay gente que entra con la imperiosa necesidad de competir. Y cuando entras con esta imperiosa necesidad, significa, en otras palabras, que tiene que hacerse como tú dijiste. Y si no, ya no hay más. No hay más que hacer. En ese momento se acabó todo. ¿Están aquí? Y muchas veces entramos con nuestros hijos con dinámicas cuando estamos frente a un conflicto. Número 3. Hay quienes entran al conflicto culpando a otros. Son los que tienen mentalidad de víctima. Culpando a otros. Diga, culpando a otros. Y la forma más fácil de evitar o de atacar el conflicto es decir: yo no soy el problema es ellos. ¿Están aquí? Es la forma más fácil de entrar a un conflicto. Yo no fui, fue Tete. Yo no fui, fue Tete. Esa es la forma en la que entramos a un conflicto. Cuando Andrés y Rebeca eran chiquitos, Rebeca, que no está aquí, así que la puedo balconear, que mi esposa anda malita, está enferma y se quedó en casa. Cuando éramos chiquitos, Rebeca tenía algo muy curioso que nos dimos cuenta con el paso del tiempo. Hacía una travesura y le echaba la culpa a Andrés. Hacía una travesura y le echaba la culpa a Andrés. Eso era lo que hacía. Y decía: yo no fui, fue Andy. De chiquita lo hacía. Ahora lo hace más elaborado, ¿no?
ya lo piensa mejor y todo, ¿no? Porque como conocíamos a Andrés, y que es más noble, más decíamos, ese chavo no mata ni una mosca, ¿no? Son más nobles, son diferentes de naturalezas. Pero la forma de entrar de Rebeca era siempre esa, ¡pum! Pero con el paso del tiempo, cuando entró a la escuela, empezó a decir, el maestro enseña mal. Now I know. Ahora sé que algo puede crecer. Sí, recuerden que Satanás se presenta como serpiente en el Edén, pero como dragón en Apocalipsis. Acá pequeño te muerde, pero allá te devora. Si dejas crecer algo pequeño en tu vida, cuando crezca va a tener el poder de matarte. Lo que primero te puede herir, después te puede matar. Si lo dejas, esta es una clase aparte, para otro día. Así pues, entonces, hay gente que entra a los conflictos diciendo, yo recuerdo cuando una vez Rebeca me dijo, papá, es que esos maestros no enseñan bien. Le dije, ¿eso significa que tu destino depende de ellos? ¿Eso significa que ya tenemos que darnos por vencidos? ¿Significa que estás en un callejón sin salida? Es mi manera de hablar con ellos, con preguntas. Entonces cuando le digo, ¿significa que tu destino está destruido porque un maestro no sabe enseñar? Me dice, bueno, no. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Están aprendiendo, papás? Súper. ¿Están aprendiendo, hijos? Súper. Un día van a ser papás y van a decir, gracias por el pastor Ofir que nos dijo a tiempo. ¿Qué onda? Así pues, algunos entran al conflicto echándole la culpa a otros. Luego están los que entran al conflicto, en realidad nunca entran al conflicto, se van. Huyen, diga conmigo, huyen. Una vez más diga, huyen. ¿Han escuchado en su mente? Yo lo he escuchado algunas veces. ¿Qué necesidad tengo de esto? ¿Cuántos lo han escuchado en su cabeza? Levante la mano. ¿Qué necesidad tengo de esto? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? Vete. Huye. Ya conmigo, huye. Porque es posible que sí tengas necesidad de eso. Es posible que sí tengas necesidad de eso. Cuando imagínense a Moisés yendo con el pueblo y diciendo, acabo de hablar con Dios sobre nuestra liberación. ¿Qué te dijo Dios? Dice que el faraón va a endurecer el corazón de faraón y nos va a perseguir. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Estamos bien aquí en Egipto. Pero es posible que sí tienes necesidad de eso. Y número 5, hay gente que entra al conflicto colaborando. Una vez más diga conmigo, colaborando. En otras palabras es, ¿yo qué puedo poner de mí para resolverlo? ¿Yo qué puedo poner de mí para resolverlo? Una vez más, ¿yo qué puedo poner de mí para resolverlo? Otra vez, dígalo. Así que, ¿cómo resolvemos los problemas? Tiene que ver primero con el marco de referencia, que tiene que ver con cómo vemos los conflictos. Si lo vemos de manera negativa, vamos a entrar con una actitud ¿de qué tipo? Negativa. Y todo nuestro escenario va a ser negro. Escuchen lo que voy a decirles. Es imposible, si dibujas un escenario negro, buscar una respuesta apropiada. La respuesta que sea no va a funcionar, porque el marco mediante el cual entraste al conflicto fue el marco equivocado. Es posible que el conflicto no sirva para lo que crees que sirve, que es para hacerte daño, sino que sirva para que Dios sea glorificado en tu vida. Eso dice la Escritura. Es posible que estas pruebas nos ayuden a conocer un poco más del peso de su gloria. Es posible que el conflicto nos permita ver cómo es Dios en mis tormentas. Es posible que el conflicto permita a mi Dios tomar en sus manos las cosas y a mí soltarlas. Es posible que Dios agudice el conflicto para que no lo puedas agarrar.
Es posible que Dios haga que algo suba de temperatura para que lo sueltes y solo alguien que es fuego consumidor lo pueda agarrar con sus manos y le pueda dar la solución que tú no le pudiste dar. Es posible. Es posible que Dios agudice una situación para obligarte a soltarla en sus manos y dejar que Dios recupere el control que le quitaste. Y es posible que el conflicto nazca de querer tener el control sobre algo que Dios debería tener. ¿Están aquí? Así que cuando Dios pone algo en tus manos, es posible que la forma en la que entras al conflicto y la forma en la que lo vives determine qué impacto va a tener tu vida. Lo que más afecte tu vida puede tener cómo entras al conflicto. Si tú entras al conflicto con una mentalidad de esto va a despertar, puede provocar la creatividad que te hacía falta, es posible que el conflicto se convierta en tu mejor oportunidad. Voy a decirlo de nuevo. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Voy a decirles algo. ¿Cuántos creen que un conflicto con un hijo puede convertirse en la oportunidad de oro de recuperar la relación perdida? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Déjenme demostrárselos. La cruz del Calvario es el conflicto más grande de la historia. Dije, la cruz del Calvario es el conflicto más grande de la historia. ¿Cómo entró Jesús a ese conflicto? Padre, perdónalos. ¿Están aquí? Jesús entró al conflicto sabiendo lo que ese conflicto le podría dar a ganar, no lo que ese conflicto le podría hacer perder. Nosotros somos sus hijos gracias a un conflicto. Somos redimidos gracias a un conflicto. Fuimos salvos gracias a un conflicto. Porque alguien entró al conflicto con la actitud correcta. Yo he sido perdonado de mis pecados. Porque alguien entró al conflicto con la actitud correcta, alguien más se levantó de donde estaba caído. Porque alguien entró al conflicto con la actitud correcta, alguien que estaba desbaratado fue reconstituido, restaurado y fue levantado por Dios. La forma en la que entras a un conflicto es vital para la vida de la gente que te rodea. Es por eso que Jesús siempre hacía este ejercicio con sus discípulos. Lo tenía que hacer visiblemente. Dejarlos en una tormenta hasta que pensaran que el asunto se salía de sus manos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquellos hombres que tomaron la barca tenían forzosamente que haber tenido instrumentos para controlar esa barca. ¿O no? Por supuesto, y mínimamente tuvieran que haber tenido remos. ¿O no? Posiblemente remos, posiblemente alguna pequeña vela, no lo sabemos. El asunto es que cuando entran al conflicto, Dios escaló el conflicto. ¿Están aquí? Hasta que ellos se dieron cuenta que los remos ya no servían para mantener el barco en la dirección correcta. Hasta que se dieron cuenta que la vela ya no era suficiente para mantener el barco a flote. Y su conclusión es: esta barca se va a voltear. ¿Qué hacemos? Ya que perdieron todo el control, entonces su siguiente actitud fue: vamos a hablar con Jesús. Y lo que hace Jesús es despertar. Diga conmigo: despertar. Despertar porque está dormido y salir a la tormenta y hablar a la tormenta con toda la tranquilidad del mundo. ¿Qué es lo que demostró Jesús con eso? Puedes entrar al mismo conflicto con una actitud completamente diferente. Ahora, es un buen ejercicio. Podríamos hacer un buen ejercicio. Podríamos hacer un buen ejercicio si lo que hacemos es analizar: yo cómo entro a los conflictos, cuál es mi tendencia. Yo cómo entro a conflictos. Me gusta competir, me gusta tener la razón, me gusta negociar. Es importante esta parte. Pero al final de todo, la mejor forma de entrar al conflicto es tener el marco correcto. Este conflicto, ¿qué bendición va a traer a mi vida? Este conflicto, ¿qué bendición va a traer a mi vida? Diga conmigo: este conflicto. Una vez más diga: este conflicto. Una vez más diga: este conflicto. Estaba platicando con una persona, me contó una historia hace 2 días sobre un muchacho que perdió su trabajo. Su padre perdió su trabajo.
Y perdiendo su trabajo, él era el único que trabajaba y el único que traía el sustento a su casa. Perdió el trabajo y le dijo a su familia: vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. ¿Saben que el conflicto puede despertar tu creatividad? ¿Saben que el conflicto puede traer a la luz ideas que están enterradas dentro de ti? Que el conflicto puede convertirte en la persona más creativa del mundo. ¿Sabían ustedes que los mexicanos son considerados uno de los más creativos de todo el planeta Tierra? ¿Sí o no? Si no, vean los carros, vean las casas. Vayan a Estados Unidos. Este es un chisme, ojalá no llegue esta predicación hasta allá, pero vayan a Estados Unidos. Y si algo no funciona, y si algo con respecto al manual no sale, se traban. Se traban. No avanzan de ahí. Y si hay una sola tuerquita y el manual dice y algo no, hasta que aparece un mexicano en la escena. Hasta que aparece un mexicano en la escena. Dije, hasta que aparece un mexicano en la escena. Cuando aparece un mexicano en la escena, entonces, ábranos, ¿se acuerdan de sus carros? Levanten la mano los que saben de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan de cómo hicieron que su carro siguiera caminando? ¿Se acuerdan que eso que le pusieron no tenía nada que ver con piezas de carros? ¿Se acuerdan? Sí, los mexicanos pueden agarrar, ponerle un mecate y hacer que el acelerador o el clutch siga trabajando. Pueden agarrar un alambrito y hacer que siga funcionando algo. Dios nos hizo creativos, hermanos. Dios nos hizo creativos. Dios nos hizo creativos. Pero voy a decir una cosa. Sin embargo, somos menos prósperos. Porque la diferencia entre un americano y un mexicano es que el mexicano entra al conflicto con una mentalidad pesimista. Y el americano entra al conflicto con una mentalidad de conquistador. Y Dios nos hizo conquistadores en Jesucristo. Y nos hizo más que vencedores en el Señor. Y nos dio su palabra. Y la persona que está a tu lado, eres más creativo de lo que te imaginas. Y si no, vean a sus hijos, díganme si no tienen creatividad o no. Ahora, escuchen las excusas de sus hijos y díganme si no tienen creatividad. Escuchen los pretextos de sus hijos, díganme si no tienen creatividad. Oh, por supuesto que sí. No más que todos van envueltos en una onda medio negativa. ¿Qué hace Dios para despertar una creatividad que nos dio? Activar y agudizar un qué. Diga la palabra conflicto. Lo más fuerte que pueda. Lo más fuerte que pueda, grítela. ¿Cuántos quieren romper una herencia maldita en este momento? Esta sería entonces nuestra actitud. El conflicto puede ser la forma en la que Dios despierte la creatividad que Dios te dio. Así que lo primero que tienes que hacer es entrar al conflicto con la mentalidad correcta. Amén. Muy bien. Número 3. La tercera cosa, que es la que más afecta a tu vida, es cómo tomas decisiones. ¿Cómo tomas decisiones? Leímos a Génesis 4, 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Sobre la ofrenda de Caín y de Abel. Estoy literalmente parado sobre el versículo 5 que dice: pero no miró con agrado. Diga conmigo, con agrado. No miró con agrado no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Recuerden ustedes que entonces enseguida, debe ser el versículo 7, Dios habla con Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Diga conmigo, enaltecido. Le estaba diciendo: estás parado frente a una decisión. Estás parado frente a una decisión. Tú no lo sabes. ¿Qué día te vas a parar frente a una decisión vital? Hoy en la tarde puedes estar parado frente a una decisión de vida. Hoy en la tarde. Y no lo sabes si estás preparado o no. Recuerdo cuando el hermano Manzano estuvo en terapia intensiva, uno de estos momentos claves de mi vida, de estos momentos donde tienes todo ahí en la mano. En terapia intensiva el doctor dijo: tenemos que decidir si lo desconectamos o no.
decisiones importantes, decisiones de vida. Y recuerdo que su esposa volteó y me dijo: Ofir, tú eres su hijo, tú decídelo. Dije: no, usted es su mujer, usted decide primero. Y usé la número 4 del conflicto: huye. Dije: usted es su esposa, a usted le corresponde, a usted y a sus hijos, orar, y lo que ustedes decidan, yo voy a apoyarles en eso. Entonces recuerdo que se fueron a orar, llegaron y me hicieron saber su decisión. Así que me sumé a la decisión y llegamos al otro día. Y justo el día que tocamos la puerta para decir la decisión, el doctor salió y dijo: un milagro pasó en la noche. Y toda la historia que ustedes conocen. La palabra clave es la palabra agradó. Diga conmigo: agradó. Esta es la palabra clave. Estaba leyéndola porque la palabra agradó tiene una connotación en el hebreo peculiar. Que puede quizá arrojar un poco de luz a este conflicto entre Caín y Abel. ¿Por qué Dios habría de ver con buenos ojos uno y con malos ojos otro? La palabra agradó es la palabra ser de ayuda. Ser de ayuda. Diga conmigo: ser de ayuda. Una vez más diga: ser de ayuda. Otra vez, lo más fuerte que pueda, diga: ser de ayuda. Así pues, entonces quizá la historia podría decir algo como esto. La razón por la que no le agradó la decisión de Caín y la razón por la que le agradó la ofrenda de Abel es que la ofrenda de Abel estaba diseñada para ser de ayuda a Dios, y la de Caín para hacerle de ayuda a Caín. ¿Están aquí? Allá voy. Quizá las mejores decisiones de tu vida no nacen de qué es lo que más te ayuda a ti, sino que las mejores decisiones de tu vida están basadas en esta decisión, cómo ayuda a los demás. Voy de nuevo. Quizá las mejores decisiones de tu vida están basadas o van a estar basadas en modificar la pregunta: ¿esta decisión en qué me... Dígalo. Para cambiarla en otra pregunta: ¿esta decisión en qué les... ¿Van conmigo? De ahí pues entonces que tenemos entendimiento, por ejemplo, que los 10 mandamientos, los 10 de los 613 que existen, están enfocados en otras personas y no en uno mismo. Es posible que algunas de las más malas decisiones que tomamos las tomamos pensando en cómo esa decisión nos ayudaba, y las mejores decisiones de nuestra vida las tomamos cuando dijimos: esta decisión cómo le ayuda a la gente que está a mi alrededor. Y le agradó, dice la escritura, la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Esos 3 elementos pues impactan nuestra vida de una manera natural. ¿Cómo pensamos? Y necesitamos gente que nos haga las preguntas correctas, que nos hagan pensar. Número 2, ¿cómo resolvemos cómo entramos en medio de los conflictos? Y número 3, ¿cómo tomamos? ¿Cuál es la idea de esto? Es que la vida es inevitable. Es inevitable vivir. Es inevitable vivir. A menos que Dios diga otra cosa, mañana te vas a levantar, vas a respirar y vas a tener que pensar, vas a tener que enfrentar problemas y vas a tener que tomar, quieras o no quieras. Hasta la indecisión es una decisión. Así que mañana vas a tener que pensar, vas a tener que enfrentar problemas y vas a tener que tomar. Todas estas 3 cosas están preparadas y diseñadas por Dios para hacerte la mejor persona del mundo, para forjar en ti lo que Dios quiere forjar en ti.
¿No creen que sería más fácil que Dios tome las decisiones? Que Dios resuelva los problemas y que Él piense por nosotros. ¿No creen que sería más fácil eso? Pero Dios quería que lo aprendiéramos a hacer por nosotros mismos. Dios quería que lo aprendiéramos a hacer por nosotros mismos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él sabía cómo tenía que atacar y resolver un problema. Él sabía cómo iba a entrar este conflicto de una humanidad perdida, y sabía que la única manera de hacerlo no era otra que pensando en los demás. ¿Cómo va a ayudar esta decisión? ¿Cómo va a ayudar a mi hijo en la cruz del Calvario? Va a ayudar a los... Y ahí estaban las mejores decisiones. ¿Cuántos creen que fue la mejor decisión del Padre enviar a su Hijo por nosotros? ¿Cuántos creen que esa fue su mejor decisión? Esa es su forma de pensar. Así pues, entonces, estaba leyendo lo que me gusta sobre esta parte, y le dije a Dios, ¿por qué tenemos que tomar las decisiones nosotros? ¿Por qué tenemos que pensar nosotros y resolver problemas nosotros? Y Dios dijo, es para pulirte. Es para pulirte. Porque lo que eres no es todo lo que debes ser, pero es lo que vas a ser, el fruto de cómo piensas, cómo resuelves tus problemas y cómo tomas decisiones. Alguien diga pulir. Una vez más diga pulir. En la Biblia hay ejemplos sobre las piedras preciosas, y hay al menos 4 o 5 pasajes de la Escritura en los que Dios compara el corazón del hombre con un diamante. Los diamantes son conocidos y definidos por 4 características básicas, que son pureza, color, talla o corte y peso. Pureza, color, talla o corte y peso. Dígalos conmigo. Pureza, color, talla o corte y peso. Alguien diga peso. Y lo primero que me vino a la mente fue, Dios quiere hacernos como un diamante, que nacen en bruto. Ya pensó que está a tu lado, ahora sí están hablando de ti. Que nacen en bruto. Me dejan que les describa brevemente cada una de esas 4 características, porque quizá este es el objetivo. Y cuando Dios dijo su corazón se hizo como el de un diamante, posible tenga que ver con nuestro estilo de vida y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero primero déjenme decirles en términos generales que los diamantes tienen características que los hacen únicos. Primero, su dureza. 2, su conductividad térmica. Diga conmigo, conductividad. ¿Qué significa eso? Nada aguanta más calor que un diamante. Nada puede cargar más pasión que un diamante. Nada puede transmitir más fuego que un diamante. Nada puede resistir más que un diamante. No se trata de que te hagas duro nada más, se trata de que seas el mejor conductor. ¿Están aquí? No se trata que solo te hagas resistente, se trata que te hagas el mejor transmisor, aún mejor que el oro. Y soporta temperaturas y transporta conductivamente altas temperaturas. Fue hecho para eso. Es el mejor en todos. Y es por eso que se usan los diamantes para las cosas en las que ninguna otra cosa funciona. Voy a decirlo de nuevo. Es por eso que se usan los diamantes para cosas en la industria que ninguna otra cosa funciona. Y estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Estoy hablando de que la tarea de Dios de pulirte como un diamante es que tú puedas hacer cosas donde el mundo probó que nada funcionaba, tu vida funcione y tú seas la diferencia. Pureza, diga conmigo pureza. La claridad es medida de la cantidad, la claridad o la pureza de un diamante se mide por el tamaño y la cantidad de sus imperfecciones. Voy a decirlo de nuevo. La pureza se mide por la cantidad y tamaño de las imperfecciones que están presentes en prácticamente todos los diamantes. Es rarísimo
encontrar un diamante sin imperfecciones. Ahora sí, voltea con la persona que está todo y de, ¿ya ves por qué sí estaban hablando de ti? Aún así, tomando en consideración la cantidad de imperfecciones que hay en un diamante, la cantidad y el tamaño de esas imperfecciones, el diamante sigue siendo valioso. Dije, el diamante sigue siendo valioso. Voy a decirlo una vez más. Aunque todos los diamantes tienen en cantidad y en tamaño imperfecciones, siguen siendo la piedra más cara del mundo, siguen siendo la piedra más resistente del mundo, siguen siendo la piedra mejor conductiva del mundo, aunque tienen imperfecciones. La idea de Dios cuando nos rescató era darnos un corazón limpio, pero saber que a pesar de tus imperfecciones sigues siendo muy valioso a sus ojos. Y sigue siendo útil a pesar de tus burradas. De ahí pues entonces su pureza. Claro, los diamantes con pocas imperfecciones o con las más pequeñas son los que obtienen los grados de claridad más altos y por ende los más caros en algunos casos, pero no siempre. Voy a demostrarlo un poco más adelante. Color, todo el mundo diga color. Una vez más diga color. Esto que leí les va a gustar. Ahí les va. Para saber el color exacto de un diamante, el diamante tiene que ser colocado en un fondo blanco. De nuevo. ¿Están aquí? Para saber el color exacto de un diamante, el diamante tiene que ser colocado sobre un fondo. Porque si lo colocas sobre un fondo de cualquier otro color, el color del diamante sale afectado. ¿Ya me entendieron? ¿Están aquí? Es hasta que decides estar realmente en Cristo Jesús que tu verdadera identidad va a salir a la luz. Que tu verdadero yo, quien tú realmente naciste para ser, se va a manifestar. Mientras Pablo estaba sentado sobre un fondo diferente de religiosidad, sobre un fondo diferente de mentira y de engaño, su concepto y su identidad mostrada al mundo, su color era el color equivocado. Y la gente sabía el color de Saulo, ese hombre asesino de cristianos. Pero una vez que Dios tomó, dice la Biblia, una luz resplandeció. Una luz resplandeció sobre ese hombre. Y ese hombre quedó tirado a la mitad del camino y un fondo blanco lo cubrió. El verdadero hombre salió a la luz. Dije, el verdadero hombre salió a la luz. Jamás el mundo va a saber quién realmente eres hasta que estés parado sobre un fondo blanco. Pero tiene otra característica, ¿me dan chance? ¿Están aprendiendo? Alguien diga sobre un fondo blanco. Una vez más diga sobre un fondo blanco. Ahora dice, fíjense que se los voy a leer tal cual. No quise decirlo de memoria porque mi memoria no me sirve. Y tiene que estar desmontado. Tiene que estar desmontado porque una vez que el diamante está en una montura, el oro puede reflejar su color en el diamante. No saben ni a dónde voy a ir con esto, pero ustedes sigan diciendo algo. Dice, el oro puede reflejar su color en el diamante y así no mostrar su color verdadero. What does that mean? Ahí les va. Ya dijimos que tu verdadera identidad nace que estés descansando en un fondo Cristo Jesús. Dije Cristo Jesús. Si estás descansando sobre tus emociones, eso no es un fondo blanco. Ese fondo tiene algunos grises. Dije, ese fondo tiene algunos grises. Y eso va a evitar que se vea realmente quién tú eres y cómo te diseñó el Padre para ser tan valioso. Entonces, para poderlo poner sobre un fondo blanco hay que desmontarlo. ¿Ya entendieron? ¿Sabes qué significa ser desmontado? Lo desmontan, significa que lo sacan. Si ese diamante está
incrustado, ¿cuál es la palabra? Montado sobre el oro, hay que... Es posible que Dios necesita desmontarte, sacarte, quitarte, arrancarte de aquello que tú construiste con tus propias fuerzas y diseñaste con tus manos. Porque ese anillo o esa donde fue puesto lo diseñaste tú. Al diamante lo diseñó él. Así que es posible que Dios necesite a veces desmontarte de tu orgullo y desmontarte de tu ego, desmontarte de tu autosuficiencia, desmontarte de tu conocimiento, desmontarte de tus capacidades naturales, desmontarte de tus casas, desmontarte de tu carro, desmontarte de tu cuenta de banco, desmontarte de aquello que consideras valioso para poderte poner sobre el fondo blanco y se vea realmente quién eres a los ojos de Dios. Siéntese. Alguien diga desmontar. Una vez más digas desmontar. Jamás vas a descubrir quién eres si no dejas que Dios te desmonte. ¿Están aquí? Es por eso que algunos de ustedes, Señor, trata conmigo, haz lo que quieras, pero quiero saber para qué. Y pum, pierden el trabajo. Y otros pierden a sus amigos. El que quiera ganar su alma, lo vamos a desmontar. Pero cuando el maestro joyero pone las manos en el diamante y lo desmonta para ponerlo, es para que todo el mundo vea quién eres en realidad. Les voy a decir algo. Quien tú eres en verdad no es el fruto de lo que tienes, es el fruto de lo que no tienes. Voy a decirlo de nuevo. Lo que muestra en realidad quién tú eres no es el fruto de lo que tienes, es el fruto de lo que no tienes. Voy a decirlo una vez más. Anote la frase y me la pasan al final. Lo que muestra quién eres en verdad no es lo que tienes, es lo que no tienes lo que muestra quién eres en verdad. ¿Están aquí? Voy a explicarles algo. Quien tú eres no se muestra cuando tienes lana, se muestra cuando no la tienes. Quien tú eres no se muestra cuando tienes toda la atención, se muestra cuando no la tienes. Quien tú eres no se muestra cuando tienes toda la fuerza, se muestra cuando no tienes nada de fuerzas. Quien tú eres no se muestra cuando tienes a todos los amigos, se muestra cuando estás completamente solo. Quien tú eres en realidad no se muestra cuando tienes todo lo que pediste, se muestra cuando no tienes nada de lo que pediste. Quien tú eres no se muestra solamente por las cosas que alcanzaste, se muestra por las cosas que no has alcanzado aún. Significa que te han desmontado. Ahora voy a explicarles algo. Si no has sido desmontado, es posible que la mano del joyero no tiene acceso al diamante. Por eso todos tenemos que perder algo en la vida de tiempo en tiempo. Y todos tenemos que enfrentar el momento. ¿Cuántos han sentido el momento en el que está siendo desmontado? Dios, esta forma de quitarme el orgullo no me está gustando. ¿O no? El hijo pródigo, comiendo algarrobas de marranos. ¿Qué estaba haciendo Dios con él? Nabucodonosor, loco, comiendo pasto bajo el rocío. ¿Qué hizo Dios con su reino? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Así que cuando experimentas a Dios desmontándote de algo, es que Dios tiene un propósito que tiene que ver con la talla o el corte. ¿Me regalan 5 minutos más? Si no digo eso, ya no sería Ofir. No sé por qué ahora todo el mundo me dice así. Antier estaba en la junta. Estaba en una junta con los líderes de la iglesia de Pachuca, porque hoy tenemos servicio en Pachuca y hoy es la final en Pachuca. Y la final normalmente empieza a la hora en la que va a acabar el servicio. Gran reto para un pastor. Y los líderes me dijeron con la amabilidad del mundo: pastor,
prométanos que este domingo no va a decir, me dan 5 minutos más. Porque entonces eso significa que el medio tiempo ya no lo vamos a ver. En fin, que Dios los bendiga. Alguien diga conmigo, talla. Una vez más diga, talla. O el corte. No se refiere a las formas. Los diamantes pueden tener diferentes formas. Entre los joyeros el corte se refiere a la simetría. Simetría, todo el mundo diga simetría. Una vez más diga simetría. Otra vez, diga simetría. Ahora, el corte es por lo tanto la característica más importante del diamante. El corte. De las 4 características que son claridad o pureza, color, corte y peso, lo más importante es el corte. Lo más importante es el corte. Esto les va a gustar. Dios no diseña nada en la naturaleza sin un objetivo. Y todo lo natural es un espejo divino, hermoso del espiritual. Este diamante eres tú. Y en este momento estoy hablando de ti. Así que abróchense los cinturones. Últimos 10 minutos. ¿Están listos? Dije, entre los joyeros el corte se refiere a la simetría, no a las formas, que si es ovalado, que si tiene forma de corazón, que si nada del Titanic, ok, no se claven por ahí. No tiene que ver con la forma del diamante. Lo que lo hace valioso es su corte. Vea conmigo su corte. Y no de pelo, porque algunos de aquí no alcanzarían ni quilataje siquiera. Y otros no tenemos pero bueno, eso nos dejaría fuera a todos. Dije la simetría, la medida, son 3 cosas. Y las tengo que mencionar las 3 porque las necesitamos. Simetría, medida y los ángulos que cada diamante tenga. El corte tiene que ver con la simetría, la medida y los ángulos de esa pieza, de ese diamante. ¿Ok? Muy bien, hablemos de simetría. Diga conmigo simetría. Simetría se refiere a la alineación. La alineación de las caras del diamante en relación una con otra. Es importante eso. Ahí les va. Significa que sus caras son simétricas. ¿Están aquí? Chavos, ¿están aquí? Sus caras son simétricas. En otras palabras, que por donde lo veas es igual. Dije, por donde lo veas. Otra vez dije, por donde lo veas. Otra vez, por donde lo veas. La gente más valiosa son las personas que por donde los veas, y donde los veas, y como los veas. ¿Están aquí? Así que si salen de la iglesia gozosos, es porque ese es nuestro rostro. Pero cuando están en el conflicto, si son simétricos, si son diamantes, y si han sido cortados bien, en las pruebas van a cantar con la misma pasión con la que cantaron cuando estaban en los momentos de alegría. Van a tener la misma fe cuando las cosas no funcionan que cuando las cosas funcionan. Van a tener la misma pasión cuando hay miles o cuando hay uno. Van a tener el mismo corazón cuando las cosas funcionan bien que cuando las cosas están descompuestas. Son simétricos, han sido alineados, son los mismos. Siéntese. Alguien diga alineación. Número 2. La belleza de un diamante depende de su corte. Mientras más alineado está o más simétrico es, más hermoso es el diamante. Diga conmigo, mi belleza. Otra vez diga, mi belleza es directamente proporcional a mis cortes. Sé el mismo donde sea que estés. Sé el mismo donde sea que estés. Número 3. Mientras mejor sea el corte,
mejor será su brillo. Mientras mejor sea el corte, mejor será su... Entonces, ¿quién es la gente que resplandece más? La gente que está alineada con Dios. Mejor será el brillo y luz que el diamante refleje, y arrastrará la atención de las personas. Los que venden diamantes dicen que lo que más llama la atención del diamante, lo que más llama la atención es el brillo y la luz que refleja. No su tamaño, no su peso, no su color, sino la luz que... Ahora, hay 3 tipos de cortes. Ahí les va. Número 1, hay 3 tipos de cortes. Esto les va a gustar. Me encanta leer. Los superficiales, cortes generales. O sea, son 3. 1, cortes poco profundos. 2, el corte ideal. Y 3, un corte muy profundo. Va de nuevo. Hay 3 tipos de cortes en los diamantes. Dios te va a cortar, y hay 3 formas de cortarte. Hay 3 formas en las que todos los diamantes somos cortados, o los que podemos ser cortados. 1, un corte poco profundo. Diga conmigo, poco profundo. Una vez más, dígalo, poco profundo. Luego lo que le llaman ellos el corte ideal. Corte ideal. Y por último, un corte muy profundo. ¿Están ahí? Muy bien. Si el diamante tiene el corte ideal, la luz se reflejará en el centro del diamante. En el centro del diamante, de una perfecta y hermosa forma. La idea de que el corte sea ideal es que la luz se refleje en el centro. Diga conmigo, en el centro. Y eso haga que el brillo y la luz que refleje atraigan la atención. Pero si el corte es poco profundo o superficial, diga conmigo superficial, la luz escapará. La luz escapa por la parte inferior del diamante. Si el corte es demasiado profundo, pongan entre paréntesis heridas, la luz escapará por los lados del diamante. ¿Va conmigo? Así que la luz que va a llegar al diamante se queda en el centro si el corte es, diga conmigo, ideal. Una vez más, diga ideal. Para que sea un corte ideal, tiene que ser hecho por el mejor maestro. Por el mejor maestro. Significa que Dios no va a hacer cortes superficiales en tu vida, porque entonces el reflejo de la luz se va a perder por debajo. En otras palabras, no vinieron a una iglesia ni están sentados aquí para que los tratemos de manera superficial. Es por eso que esto no es una misa, es la casa de Dios. Y lo que estás oyendo, mientras estás oyendo la palabra, Dios te está cortando. Estén sentaditos, no se dan cuenta que los tenemos metidos en el... Ahora, para cortar los diamantes, regularmente lo que se hace es poner al diamante, los artistas lo hacen así, ponen al diamante en un plato con polvo de diamantes. En un plato con polvo de diamantes. Es más fácil pulir un diamante entre polvo de diamantes. Dije, es más fácil pulir un diamante. ¿Saben? Es más fácil que Dios te pula aquí y no que tengas que atravesar una aflicción el día de mañana para que digas, Dios, ya aprendí la lección. Es mejor que digas, Pastor Ofir, ya aprendí la lección del domingo, y no decir, Dios, ya aprendí la lección, habiéndote costado mucho más caro. Es mejor estar en el plato de Dios, en el lugar del alfarero, en medio de polvo de diamantes, y dejar que si algo tiene Dios que cortar en tu vida, lo corte su palabra, que es perfecta para cortar exactamente lo que tiene que cortar, para que lo que está en tu vida, el reflejo de tu Padre, se vea en el centro y te veas tan hermoso como tenías que haberte visto siempre. Pero
Dios no corta de manera superficial. Diga, de manera superficial. Dios no te va a hacer rasguñitos, porque los rasguños se te borran solos con el paso del tiempo. Dios va a cortar lo que tiene que cortar. No va a decirte vive una vida superficial, porque toda la luz que naciste para reflejar se va a perder. Y vas a pasar por la vida con toda la luz sobre ti, pero nadie lo note. Y pases desapercibido por la vida y dijiste: Dios, ¿por qué no hiciste conmigo? Porque no te dejaste cortar. Querías puros cortes. Es por eso que el mexicano sufre. Por un lado somos muy creativos, por el otro lado somos muy sentidos. Nos tocan tantito y sacamos al diamante del plato y le decimos: Dios, a partir de ahora lo corto yo. ¿Están aquí? Pero los maestros, los buenos maestros, tampoco hacen un corte muy profundo. En otras palabras, Dios no te va a destruir. ¿Están aquí? Dios no va a tomar tu corazón y lo va a hacer pedazos. Y es posible que, si lo piensas, concluyas: los hombres nos hacemos cortes profundos entre nosotros, porque no somos los maestros. Pero Dios va a hacer el corte perfecto. Y es posible que, si estás en las manos de Dios, lo que tú consideraste un corte profundo sea la mano de Dios quitándote lo que necesitabas, dejándote justo como tenías que estar. Así que voltea con la persona que está a tu lado y dile: prepárate para algunos cortes. Y por último, para terminar, ¿está bien? ¿Están contentos? ¿Les está sirviendo? Peso. Alguien diga peso. Una vez más diga peso. Recuerden que los hombres no se miden, se pesan. Recuerden que los hombres no nos medimos, nos pesamos. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. La gloria de Dios no se mide, se pesa. La Biblia dice: el peso de su gloria. Los hombres no se pueden medir. Dios no se puede medir. Si lo puedes medir, lo puedes controlar. Si lo puedes controlar, lo puedes dominar. Dios no se puede medir. Así pues, el hombre tiene peso. Un diamante de medio quilate es escaso. Lo es mucho más uno de un quilate, y muchísimo más uno de 2. Y así sucesivamente. Sin embargo, como el valor de un diamante viene dado por el conjunto de sus características, es posible que un diamante pequeño valga más que uno mayor. ¿Están aquí? Ahí les va. Y esto va a explicar algunos de los grandes dilemas de la iglesia cristiana. ¿Por qué algunos tienen más años en una iglesia y alguien que tiene menos tiempo brilla más? ¿De acuerdo? ¿Y por qué es que alguien que tiene poco tiempo en la iglesia puede brillar con tanta fuerza? Dice el estudio de los diamantes que no tiene que ver con su tamaño, tiene que ver con el trabajo que se ha hecho con ese diamante. Aunque es más pequeño, puede valer más que otro, porque en realidad es de mayor calidad que uno más. Así pues, entonces, Dios nos escogió. Y es posible que tú te veas pequeño a sus ojos, pero es posible que seas más valioso que otros, porque has dejado que Dios trabaje en tu vida. Y Dios ha trabajado en tu vida con tus imperfecciones. Pero les voy a decir algo aquí entre nos: de aquí hasta el último suspiro de nuestra vida, este diamante que ven llamado Ofir va a tener imperfecciones. Y ese diamante que está sentado en esa silla verde va a tener imperfecciones. Aún así sigue siendo valioso a los ojos de Dios. Número 2, los diamantes que se dejan desmontar y colocar en un fondo blanco van a mostrar su verdadera y real identidad. Número 3, los que se dejan cortar apropiadamente van a atraer y van a reflejar, porque la luz se va a quedar en el centro. Y número 4, no te preocupes por tu tamaño, preocúpate porque Dios no deje de trabajar en ti. Y aunque eres
pequeño en sus ojos o en tus ojos, hasta el diamante más pequeño es codiciado. Póngase de pie, por favor. Chicos, todo ojo cerrado por un momento. ¿Cómo piensas? ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Y cómo tomas decisiones? Tendrá que ver con el tipo de piedra preciosa que Dios está formando. No te extrajo Dios de entre montañas de tierra para dejarte a medias, para dejarte sin pulir. Las decisiones que tomes hoy van a afectar el día de mañana. Las decisiones de hoy van a crear los problemas de mañana o las bendiciones de mañana. Y es posible que hoy es un día de toma de decisiones, o estás en una época en la que tienes que tomar decisiones. Y esa es la razón por la que Dios puso en mí estas palabras en este momento. Quiero hablar con alguien que hoy en este momento está parado en una toma de decisiones, o está parado en medio o en la entrada de un conflicto. Si tú eres esa persona, levanta tu mano donde yo te pueda ver. Esta es mi primera oración que quiero hacer en este día. Quiero orar porque el Maestro, ese que supera lo que nosotros podemos hacer, ese que supera tu manera de pensar, el que supo cómo entrar en todos los conflictos sacando siempre ganancia, está aquí en ti. Es el Maestro que te escogió. Es el hombre que vino al mundo para escogerte, sacarte de la tierra, extraerte y empezar a trabajar contigo. Y hoy en el 2014 sigue siendo una piedra valiosa en sus manos. Con su mano levantada, déjame hacer una oración por ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todos aquellos cuya mano está levantada en este instante, que van a enfrentar decisiones importantes con su vida, o que están parados frente a un momento de conflicto. Espíritu Santo, hoy pule ese corazón, corta correctamente en su vida y llévales bien y con bien al destino que les tienes que llevar. Espíritu Santo, hablamos una palabra sobre su vida, donde todo lo que estén atravesando y pasando les lleve a donde tenían que llegar. En el nombre de Jesús. Si tu mano está levantada, tu otra mano está en el corazón, ponga su mano en el corazón y ore conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, quiero pensar correctamente, entrar al conflicto correctamente y tomar las decisiones correctas. Corta de la manera que tú sabes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tómate un minuto, habla con papá. Tómense un minuto y hablen con el Padre. Dile: corta, Señor. Aquí estoy. Soy la piedra en el plato. Soy la piedra en el lugar, listo para que hagas lo que tienes que hacer. Dios quiere asegurar tu destino. Dios quiere garantizar que estés donde Él dijo que tenías que estar, como Él dijo que tenías que estar, en el lugar que Él habló y dijo proféticamente sobre tu vida que tenías que estar. En el nombre de Jesús. 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 Baje sus manos. Quiero hacer una segunda oración. Todo ojo cerrado.
Esta oración es un poco más fuerte que la primera. Esta oración tiene que ver con tu color y cómo te ven. Esta oración tiene que ver con decir al Padre: desmóntame, porque no te puede cortar si primero no te desmonta, si primero no te saca de aquello que has construido para descansar y desde donde crees que te ves mejor, para que Dios te ponga donde y cómo Él considere que te ves mejor. Y siempre te vas a ver mejor sobre un fondo blanco. Todo ojo cerrado. Quiero orar por alguien que se atreva conmigo a orar y decirle a Dios: desmóntame, desmóntame y ponme sobre ese fondo blanco, porque necesito ser quien tengo que ser. Quiero llegar a ser, quiero mostrar lo que tú diseñaste de mí, no lo que yo diseñé de mí. Si tú eres esa persona, levanta tu mano, por favor. Esta oración es más ruda. Esta oración tiene un precio a pagar. Esta oración te va a hacer llorar. Esta oración te va a hacer padecer un poco. Desmóntame. Pero he estado ahí tanto tiempo. He estado así por tantos años. Es la hora de que te desmonten de donde te has colocado, de la estructura que tú construiste a tu gusto, a tu tamaño y a tu propio diseño, para que Dios te ponga en la estructura que Él va a constituir, en el tamaño que Él decidió y de la forma que Él lo diseñó. Esta oración es más difícil. Yo no la puedo hacer por ti. Quiero darte un minuto para que le digas al Padre: desmóntame. Si el orgullo es parte de esta estructura, desmóntame. Si la autosuficiencia es parte de, si hay en mí algo, desmóntame. No hay mejor oración ni más noble, aunque es dura, que la de alguien que dice: Señor, desmóntame si es necesario. Vamos, ore al Padre por un minuto. Ore al Padre por un minuto. No es una oración que cambia tu vida. Es una oración que va a afectar el día de mañana en ti. Es una oración vital para tu vida. Mantenga sus ojos cerrados. Déjame hacer una última oración. Quiero terminar mi trabajo bien. Quiero terminar mi trabajo bien. Es posible que es la primera vez que vengas el día de hoy y llegaste como todos montado en algo que tú construiste, pero eso no muestra realmente quién tú eres y quién fue diseñado hasta que estás descansando en las manos del Padre. Que tu vida tenga sentido, que no simplemente tengas que decir: soy uno más de todos los que solo crecen, nacen, se reproducen y mueren y ya. No, tu vida tiene propósito. Ese propósito es reflejar la luz de Cristo en tu vida.
y que otros puedan experimentar esa luz, puedan conocer esa vida. Pero primero tienes que ser puesto sobre un fondo blanco para que tu casa conozca esa luz, para que tu familia conozca esa luz, para que tu matrimonio conozca de Cristo, para que tu familia sea rescatada, porque tu familia es igualmente valiosa que tú. Si esta es la primera vez que vienes, si alguien te invitó el día de hoy, quiero invitarte a orar conmigo estas palabras, que me guíe, que me sigas en esta oración. Esta oración es justamente para decirle al Padre: quiero estar en tus manos para siempre, y quiero que tu vida y la mía sean una sola, porque Él ama hacer eso por ti. Así que si esta es la primera vez que vienes, repitan esta oración conmigo, donde sea que estén junto con el auditorio. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, en tus manos es donde quiero estar. Que tus manos me tomen, tus manos me pulan, tus manos me formen y tus manos me conduzcan. Ya he vivido demasiado haciéndolo solo. Necesito que lo hagas tú por mí. Te recibo en mi corazón como el maestro joyero, como mi Salvador, como mi Padre y como mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados, por amarme con todas las impurezas que tengo y por buscar lo mejor para mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que hicieron esta oración, ¿me permiten ver su mano levantada? Donde sea que está. Si es la primera vez, Dios les bendiga mucho. Levante bien su mano, nada más para saber dónde están. Dios te bendiga. Levante su mano. La iglesia ya sabe que debería aplaudir al Señor por eso, por cada alma y por cada persona. Así que donde estén con su mano levantada, por favor, alguien junto a ustedes va a llevarles, queremos obsequiarles algo. Tomanos un momento de personalmente saludarles. Por favor, vayan con esa persona. Si vienes con alguien, esa persona te puede acompañar mientras recogemos también y pasamos a recoger nuestras ofrendas y diezmos en este momento. ¿Cuántos han sido bendecidos? Denle una ofrenda de palmas al Señor que denote lo que esto ha valido para ustedes en este tiempo.